El cáncer renal es la segunda tumoración en urología, sobre todo en los varones. Es el 10º a nivel mundial, 7º en varones a nivel de todos los tipos de cánceres y 17º en las mujeres. La edad media, similar al cáncer renal, 70 años. Este es, como les mencioné, es un poco más frecuente en los varones, 3 a 1 respecto a 2 a 1 en el riñón. Más mortalidad en la raza afroamericana y un poquito más de incidencia, ¿no? 5 a 7 por 100.000 habitantes, el otro era 4.5. En cuanto a los factores de riesgo, también tiene que ver el tabaquismo, 4 veces el riesgo, exposición laboral, los trialometanos sobre todo, los colorantes anhídricos, gases, hollín, hidrocarburos, ocupaciones laborales, pintor, textilero, metalúrgico, todo lo que tenga que ver con las exposiciones laborales que antes mencioné, radioterapia pelviana, quimioterapia, sobre todo ciclofosfamida, todas aquellas condiciones que generan una inflamación crónica en la vejiga, cistitis crónica, infecciones urinarias a repetición, uso de sonda vesical, cálculos vesicales. Tiene que ver también el parásito, el esquistosoma haematobium, síndromes tumorales hereditarios, alto consumo de analgésicos, AINES. También extrofia vesical en edad pediátrica puede conllevar a tumoración de vejiga y factores genéticos que también están implicados, sobre todo la mutación del P53, que es el inclinante genoma. ¿Ya? Si es que ustedes ven alguna pregunta que tenga que ver hematuria y antecedente de tabaquismo o alguna ocupación laboral, marquen cáncer de vejiga, ¿ya? Si es que no estuviera, es cáncer de riñón, ¿ya? ¿Vale? En cuanto a la anatomía patológica, el más frecuente son los transicionales o uroteliales, ¿ya? Más del 90% tiene que ver con esto. Y luego hay otras que son en menor frecuencia, micropapilares, plasmocitoide, el epidermoide siempre se relaciona con el de parásitos, el esquistosoma haematobium, el adenocarcinoma se relaciona con la extrofia vesical y el sarcomatoide es poco frecuente, pero es el peor pronóstico, ¿ya? En 1973 la OMS sacó los grados, grado 1 bien diferenciado, grado 2 moderado y poco diferenciado, y luego en 2004-2016 lo cambió a neoplasia papilar urotelial de bajo potencial maligno y luego carcinoma papilar urotelial de bajo grado y de alto grado, ¿ya? Obviamente, mientras peor grado tenga, de peor pronóstico. En cuanto a la clasificación, acá el cáncer de vejiga también se puede clasificar de acuerdo al modo de invasión, ¿ya? Si es músculo invasivo o no músculo invasivo. No músculo invasivo suele ser la mayoría de cánceres, 70 al 80%. Músculo invasivo un 20% y ya metastásico en menor frecuencia, un 10 o un 15%. En cuanto a la clínica y diagnóstico, primero la anamnesis, que tienen que preguntarle todos los factores de riesgo y también la historia clínica de la enfermedad. En cuanto a la clínica, el principal síntoma es la hematuria, 80-90% de los casos. Luego el síndrome miccional irritativo, o sea, glúteos irritativos, disuria, poliaquiuria, nicturia y la exploración física. La exploración física corresponde sobre todo si tienen retención urinaria. Como tienen bastante hematuria pueden formar coágulos, entonces eso genera obstrucción e impide la salida de orina. Cáncer avanzado, los síntomas generales, baja de peso, anemia, dolor, masa palpable. El examen inicial, si es que les viene un paciente por emergencia que tiene hematuria, que de repente algún antecedente de importancia, van a pedir una ecografía que puede visualizar la tumoración. Si no, el examen preferencial con el gol estándar viene a ser la cistoscopía, ¿ya? Pero imagenológicamente el que ayuda, que tiene más precisión diagnóstica que la ecografía es la urotema con contraste, ¿ya? La cistoscopía suele ser el gol estándar, es entrar con la camarita y ver si es que está la lesión, ¿ya? Porque hay algunas tumoraciones, sobre todo planas o papilares, que no se suelen ver incluso con la tomografía. Y bueno, la citología por micción, que tiene un 50% de sensibilidad, que quiere ver las células cancerígenas en una muestra de orina de 24 horas, ¿ya? Es el PAP en orina. Justamente, ¿no? La citología, células con atipias en el centrifugado de la muestra de orina. Imagenológicamente, el Eurotem va bien para estadiar también, sobre todo TEM de tórax, abdomen y pelvis. La resonancia magnética también tiene, así como el cáncer de próstata, los PIRATS, tiene los BIRATS, pero no está muy establecido y no se suele solicitar, ¿ya? Y el PET-CT scan, que también sirve para ver invasión, sobre todo metástasis y de la tumoración. En cuanto a la cistoscopía, es el gol estándar, la utilidad en diagnosticar sobre todo tumores claros y papilares pequeños, como les mencioné, y si es que
está indicado según la guía y según su literatura para pacientes que presentan hematuria más de 35 años, se suele indicar la cistoscopía. La vida real no se realiza por costo, pero sí no tienen que descuidar pedir una ecografía o una tomografía, ¿ya? Si es que no tiene algún factor de riesgo o algo que pueda sospecharse de eso. Recuerden que igual, 35 años, si tiene hematuria, ¿qué sería lo más frecuente? La causa, cálculo, o si fuera mujer, una hematuria intermitente, que además tenga síntomas irritativos. Sí, una infección urinaria, una cistitis, es lo más frecuente. Un poco más alejado ya sería algo maligno. ¿Ya? También hay exámenes con biomarcadores. No se utilizan mucho aquí en nuestro medio, pero sí está indicado. Son exámenes urinarios que ayudan a detectar los tumores vesicales. Son costosos y no se emplean muy a menudo. Y bueno, también está la clasificación TNM, que tiene que ver mucho con la invasión al músculo. El T1 que invade solo el tejido conjuntivo subepitelial, el T2 que ya invade el músculo, T2A superficial, el T2B profundo, el T3 ya tejido perivesical, el T3A microscópicamente y T3B macroscópicamente, y el T4 a otros órganos, T4A próstata, útero, vagina, y el T4B a otros órganos alejados de estos. Los ganglios también tienen que ver, acá hay una clasificación N1, N2, N3, de acuerdo a la invasión ganglionar. Cuando está en hipogástricos, obturadores, ilíacos externos o presacros, que es lo más común, ya un solo ganglio, N2 varios ganglios y N3 ya en ilíacos complejos, varios. También hay una clasificación, esto para grupos de riesgo, al igual que cáncer de próstata. El de bajo riesgo es cuando es una tumoración única, TA, subconjuntival, G1, que es el grado, ¿se acuerdan de la OMS? Pequeña, menos de 3 centímetros y menos de 70 años. El riesgo intermedio es cuando no aplica ni en riesgo bajo ni en riesgo alto. Y riesgo alto tiene que ver cuando ya es más de T1, cuando son múltiples tumores, cuando son más de 3 centímetros o cuando tiene más de 70 años, ya significa que es un cáncer de alto riesgo. Esto es importante porque para el seguimiento cambia y también para el tratamiento, sobre todo para las instilaciones, ya sea con quimioterapia o con inmunoterapia. Entonces, cuando tienen un cáncer de vejiga que no ha invadido músculo, que está superficial, está indicada la resección transuretral del tumor vesical. Se está recomendando resecar la tumoración en bloque o de manera fraccionada. Además, si es que tenemos sospecha de una citología positiva y hay una cistoscopía negativa que no se visualiza o que de repente está la lesión superficialmente, también se recomienda resecar. Se puede ampliar esto con biopsia de la uretra prostática, también de la zona del trígono, del domo y las paredes, sobre todo para ver si no hay invasión de esto. Y cuando se hace la resección, además de sacar la tumoración, hay que sacar muestra también de músculo para ver si hay invasión de esto. Si es que no hemos logrado conseguir resecar toda la tumoración o no hemos logrado resecar parte del músculo, se recomienda una segunda resección transuretral de la tumoración vesical, ¿ya? Entre 2 a 1 mes y medio aproximadamente después de la primera. Entonces, cuando ya hayan resecado esto, lamentablemente tiene mucha recidiva estas tumoraciones de vejiga, es decir, pueden volver a brotar. Entonces tenemos terapia adyuvante. ¿Qué significa? Que se le coloca como una sonda Nelaton al paciente y se instila a través de ella o bien quimioterapia o bien inmunoterapia, que es con la BCG, ¿ya? Si es de bajo riesgo, se puede colocar inmediatamente después de la cirugía, dentro de las 6 horas, la mitomicina, que es la que usualmente se coloca. Riesgo intermedio, se puede colocar la quimioterapia o se coloca la BCG. Recuerden que la BCG se va a dar después de 3 semanas después de hacer la resección, porque si no pueden hacer invasión de la BCG. Alrededor de 1 año. Y cuando es de alto riesgo, solo inmunoterapia, es decir, solo la BCG. Se da una dosis de inducción, que es usualmente 1 por semana, y luego las de mantenimiento. Y luego se hace seguimiento con cistoscopía o con citología urinaria, ¿no? Si es de bajo riesgo, a los 3 meses, si es negativa, luego a los 9 meses y luego a los 5 años. Pero si es de alto riesgo, se da a los 3 meses, además de la cistoscopía, citología urinaria, y luego cada 3 meses por los siguientes 2 años, y luego cada 6 meses por los siguientes 5 años, y luego de manera anual. Porque tiene mucha tendencia a que reseca y puede volver a brotar. Y a veces brota en varios lugares, ¿ya? Entonces siempre no tienen que descuidar al paciente o brindarle siempre
terapia adyuvante. ¿Ya? Entonces la quimioterapia, como les mencioné, la mitomicina es lo más frecuente, también la utilizan para algunos cánceres oftalmológicos, y la epirubicina o la doxorubicina, que no hay mucho en nuestro medio. Y en cuanto a la inmunoterapia, los bacilos de Caldes-Guerin, de la BCG, que usualmente se da pues, por inducción o mantenimiento, como lo han visto. Ahora, cambia la cosa cuando ya está invadiendo el músculo, ¿ya? Se puede hacer en algunos casos tratamiento conservador cuando de repente la persona sea muy mayor o ya está muy invadido y la principal molestia sea el hematurio. Entonces se hace una resección y fulguración de la zona, solo como manera paliativa, no como manera curativa, ¿no? Se puede aplicar radioterapia, también quimioterapia con cisplatino o incluso las tres juntas con una terapia trimodal. Y también ahora último se está viendo la terapia neoadyuvante, es decir, hacerle quimioterapia o inmunoterapia previa a la cistectomía, que es lo que indica aquí. Y cuando de repente el paciente cumple con las condiciones, es joven, físicamente se ve bien, entonces sí se le puede plantear la cistectomía. La cistectomía es una cirugía donde se va a retirar toda la vejiga y a veces también parte de la próstata. Entonces, como ven, es una cirugía que genera gran morbilidad al paciente y no todos lo pueden tolerar. Entonces hay que explicarle esto. ¿Por qué? Porque al final va a abocarse usualmente los uréteres hacia la zona exterior, o también los uréteres al intestino y el intestino de forma exterior, como una colostomía, ¿no? Donde va a orinar, ¿sí? Y usualmente está para pacientes que están con músculo invasivo, es decir, un T2A hasta T4A, que se le hace una cistectomía radical, ¿no? Con derivación urinaria. La linfadenectomía, como han visto que en el TNM, la invasión de los ganglios puede ser limitada, estándar, extendida, incluso súper extendida, de acuerdo a la invasión que ustedes hayan pronosticado. Y las derivaciones urinarias van a la pared, ¿no? Puede ser, si es que es con hilo, en la técnica de Bricker, pueden utilizar incluso apéndice, que es la técnica de Mitrofanoff, o si es que no hay compromiso de la zona del uretra o de la próstata, pueden generar una nueva vejiga con el hilio y eso unirlo a la zona de la uretra y se llama la técnica de Stubb. O derivarlo al recto sigmoides y va a evacuar por ahí la orina también. Como ven, son bastante lesivos, ¿no? Este tratamiento. Como han visto, el tratamiento es un poco complejo, es bastante de especialidad. Mis preguntas no van a ir dirigidas mucho a eso, ¿ya? Porque tampoco para ustedes, como médicos generales, no tiene mucha importancia, ¿ya? Y relevancia. Pero sí es bueno que también sepan y conozcan de esto, ¿sí? No sé si hubiera alguna pregunta.